Inició 2026 y muchos, como seguramente vos, si estás viendo este video, no saben bien en qué tienen que invertir. Y en este video, de una forma intuitiva, vamos a ver cuáles son los posibles escenarios para este 2026 y en caso de que esos escenarios se cumplan, cuáles serían las inversiones más rentables. Entonces, vamos a simular dos escenarios diferentes y cuáles serían las inversiones más rentables en caso de que esos escenarios se cumplan. Cabe mencionar, y es importante entender que ni yo ni cualquier otro asesor sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Obviamente lo que podemos hacer es una estimación de lo que podría suceder en el futuro y en función de eso tomar una decisión de inversión, y obviamente lo que va a decantar en el futuro es el resultado de esa inversión. Y como le digo a todos mis clientes y a ustedes mis seguidores, si supiéramos el futuro, obviamente sería muchísimo más sencillo, cosa que nadie puede saberlo. Al margen de esa salvedad, me gusta siempre aclarar que en el mundo de las inversiones, nosotros cuando invertimos en empresas, tenemos como herramienta principal el análisis fundamental de una empresa. Es decir, yo le voy a prestar a una empresa que es rentable actualmente, y al mismo tiempo, si la tasa de innovación de esa empresa es alta, probablemente la empresa también siga siendo rentable en el futuro. Y ahora dicho esto, vamos a los dos escenarios. Antes de seguir, déjame decirte que si este tipo de contenido te interesa y te sirve, me podés dejar tu like y me podés seguir. A vos no te cuesta prácticamente nada porque es un segundo y a mí me ayuda y me contribuye a poder seguir creando este tipo de contenido. En el primer escenario vamos a calcular un dólar estable, una inflación en torno a lo que el gobierno promete, ¿no es cierto? Y en función de eso vamos a armar un portafolio simbólico de lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, en función de este escenario. En el segundo escenario vamos a armar un portafolio creyendo que el tipo de cambio puede irse muy por encima de lo que es la inflación, que la inflación se puede descontrolar y llegar a niveles más altos del número que tenemos hoy, y en función de eso vamos a armar un portafolio más ligado a mitigar ese riesgo. Para el escenario número 1, podríamos avanzar con una estrategia fija en pesos en porcentajes relativamente pequeños de la cartera. Hay una regla que es fija. Dependiendo el perfil de inversor, el portafolio tiene que tener una ponderación más grande o más pequeña en renta fija. Dentro de las rentas fijas tenemos bonos locales, bonos globales, obligaciones negociables, letras del tesoro, instrumentos que me dicen cuándo y cuánto voy a cobrar. Y cuando el portafolio tiende a ser más conservador, la porción de renta variable tiende a ser más pequeña. Al margen del tamaño de la posición en renta variable, la diversificación tiene que estar. Es decir, lo pongo en un ejemplo bien sencillo. Si yo voy a tener un 30% de mi capital total en renta variable, mi capital total son 1 millón de pesos, 300.000 pesos los voy a invertir obviamente en renta variable. Pero no los 300.000 pesos en una sola empresa. Voy a diversificar ese portafolio o ese porcentaje del portafolio obviamente en diferentes empresas. ¿A cuáles voy a apuntar? Va a depender mucho de cuál es mi creencia y qué tipo de empresas me gusta invertir. Volviendo ahora sí al portafolio, supongamos que un 70% de mi portafolio yo lo tengo en renta fija porque mi perfil es un perfil conservador. De ese 70, entre un 10 y un 15% lo podría destinar a hacer el famoso carry trade. Es decir, hago tasa en pesos y la tasa que hago en pesos estimo que va a ser mayor que la inflación y que la suba del dólar. Dicho en palabras simples, yo compro una letra del tesoro que hoy rinde un 33 o 34% anual en pesos y la inflación está en torno al 20%. Yo estoy haciendo un 14% de tasa real por encima de la inflación. Si el dólar acompaña la inflación y únicamente sube un 20%,
mi estrategia va a ganar un 14% anual en dólares. Ahora bien, ¿por qué solamente un 10 o un 15% del tramo de renta fija? Bueno, y acá viene la parte importante que me gusta siempre trasladar como asesor, y es: nunca pongamos los huevos todos en la misma canasta. La renta fija tiende a ser más conservadora. Si yo quiero arriesgar una porción de mi capital a una estrategia totalmente especulativa, porque la realidad es que nadie sabe qué va a pasar con el dólar a diciembre de 2026, entonces eso es especulativo y obviamente yo no voy a aportar un gran porcentaje de mi capital a esa estrategia. Después otro 10-15% de ese porcentaje, de ese 70%, lo podemos destinar a bonos que ajustan por coeficientes. Hay bonos, por ejemplo, que ajustan por ser, es decir, me pagan lo que sube la inflación y una tasa por encima, o una sobretasa como se le llama. En ese caso, cuando yo compro un bono que ajusta por coeficiente, estoy atándome de forma especulativa al coeficiente más una tasa. Es decir, yo no estoy cubierto por tipo de cambio, es decir, si se dispara el dólar y la inflación sigue estable, mi índice de ajuste va a ser la inflación. Obviamente voy a estar perdiendo en términos reales o en dólares, entonces también es especulativo. Pero bueno, acá en este escenario lo que estamos calculando es que el tipo de cambio va a estar estable, entonces voy a hacer una estrategia en función de eso. Y el porcentaje siguiente, si yo, además de creer que el dólar va a seguir estable, el gobierno va a seguir haciendo las cosas bien, otro porcentaje o el restante que nos queda del tramo de renta fija lo podemos diversificar. Un 50% en bonos del Estado y un 50% en obligaciones negociables. En este video yo no te voy a decir en qué empresa vas a invertir, en qué letra vas a invertir o en qué bono tenés que invertir. Las letras, los bonos y las obligaciones negociables son un montón y son diversas. La decisión de comprarla siempre tiene que ser tuya y, si es posible, acompañada de tu asesor. Ahora bien, vamos al segundo escenario. ¿Crees que el tipo de cambio se va a disparar, que la inflación va a ser incontrolable y que obviamente el escenario argentino, al menos en términos de intercambio, es negativo? En ese caso, tu 70% de renta fija lo vas a centrar en obligaciones negociables emitidas en moneda dura, en dólar, y un porcentaje pequeño, si querés aumentar el nivel de riesgo sin exponerte a riesgos por tipo de cambio, puedes ir a bonos soberanos, pero emitidos en moneda dura. En ese caso, obviamente, la estrategia fija y en pesos no va a ser rentable, obviamente, porque el tipo de cambio va a ir por encima de lo que paga una tasa, cualquier instrumento fijo en pesos. Entonces, obviamente, no tiene ningún sentido invertir en este tipo de instrumentos. Ahí vas a basar tu estrategia fundamentalmente en que el tipo de cambio puede ser volátil y obviamente vos te vas a cubrir de esa volatilidad y vas a buscar una tasa en dólares y ya no vas a estar expuesto a lo que es pesos. Un detalle de color, y es importante: un portafolio tiene que tener la diversificación justa, ni poco ni mucho. Se considera bien diversificado un portafolio que tenga entre 10 y 18 activos. Eso va a depender obviamente de la persona y de la estrategia que la persona tenga. Sin extender demasiado este video, déjame decirte que apuntamos principalmente a que te lleves la idea, obviamente, de cuál es, tu estima sobre lo que va a pasar en 2026. Si vos crees que el dólar va a estar estable, si vos crees que el dólar no va a ir por encima de la inflación y si vos crees que además la inflación va a seguir bajando, bueno, una estrategia de carry trade, o sea, de apuntar a tasa en pesos, es viable. El porcentaje de tu patrimonio que vos tengas invertido vas a destinar a esa estrategia va a depender obviamente de tu perfil de riesgo. Por el contrario, si vos decís, no, yo creo que el tipo de cambio se va a disparar, que la inflación se va a volver a descontrolar y que el gobierno no tiene nada por hacer en términos inflacionarios, obviamente ahí vas a apuntar a una estrategia.
en instrumentos completamente dolarizados, independientemente de si son soberanos o son corporativos, pero completamente dolarizados, y vas a ir por una estrategia dolarizada. Y ahí directamente vas a estar apostando a, digamos, un tipo de cambio volátil y a una inflación alta. Y si vas a invertir, trata de hacerlo acompañado de un asesor financiero. Obviamente esto ayuda a mitigar mucho el riesgo de la inversión y nos pone un objetivo claro y mucho más definido a la hora de invertir, porque obviamente lo estoy haciendo con el respaldo de el acompañamiento de un profesional que sabe qué es lo que yo necesito y cómo yo puedo ganar dinero en el mercado a través de mi necesidad y de mi perfil. Bueno amigos, llegamos al final del video. Cualquiera de las personas que necesiten ayuda de forma totalmente personalizada, este es mi Instagram, me buscan, me pueden escribir y se pueden contactar conmigo. Quienes llegaron hasta el final del video se los agradezco. Si me dejan su like también se los voy a agradecer y les mando un fuerte abrazo.